Desde luego agradeciendo a el primer portal cívico de la República Dominicana, El Veedor Digital, por este espacio, esta oportunidad para interactuar y participar con más de 800,000 seguidores que integran pues la plantilla de seguidores de este espacio, El Veedor TV. Hoy, pues, como pueden ustedes observar en pantalla, es una consulta popular para que podamos opinar, para participar. Primero, yo pues serviría como un facilitador de este proceso, de levantar, dar algunas sugerencias, algunas opiniones del día a día, del seguimiento que nosotros le hemos dado a este tema, un tema país, porque hablar del coronavirus es sin lugar a dudas el día a día, y esta implosión a nivel de informaciones que tenemos que digerir, y yo creo que lo importante es abrir un espacio para que podamos participar. Desde luego, nosotros en principio dar los antecedentes y referirnos a lo que serían las medidas anunciadas por el presidente de la República, medidas para conjurar, para contrarrestar, para hacer frente a lo que es este agobio a la salud pública, de calamidad pública, que supone no solamente para la República Dominicana, sino para el resto del mundo el tema del coronavirus. Hoy vamos a analizar, vamos a hacer el levantamiento, vamos a poner en contexto todo lo relativo a este terrible mal, a esta terrible enfermedad. Yo de entrada tengo que decirle que el coronavirus se le ha denominado como el nuevo coronavirus porque es un virus que no es nuevo. La percepción que pudiéramos tener mucho es que él mismo pues es parte de lo que es esa guerra biológica, de lo que es esa agenda, señores, que tenemos en el orden geopolítico y comercial, países como Estados Unidos y China. Es el trasfondo que pudiéramos nosotros verificar, pero ya poco importa porque este es un tema que se le ha ido todo el mundo de las manos, y ya lo que tendríamos entonces que empezar a afrontar lo que es más de 150 países de los 190 y tantos que están contagiados, que tiene el virus pues una presencia importante, más de 150 países, más de 200,000 infectados, un crecimiento exponencial, más de 8,000 muertos y todos los días en crecimiento. República Dominicana, hasta ahora, pues si se quiere, se tenía esto represado, pero ya van unos 34 infectados. Además de 34 infectados, pues también tenemos ya unos 3 muertos y también, lamentablemente, ya más de casi 300 personas que están en observación y que son resultantes de esos que han salido infectados y que tienen pues los síntomas o que vienen desde fuera. Esto es una emergencia de salud a nivel mundial. Decirles que estamos en vivo y que la idea de este programa, por eso estamos refiriéndonos a consulta popular con un servidor, Trajano Potentini, que no soy médico, de antemano planteo eso. De ahí que lo que vamos a dar algunas informaciones, pero más que todo a dar las aristas de cara al impacto social, económico que supone todo esto. Es lo que vamos a analizar, la misma pertinencia del estado de excepción, las medidas, hasta dónde son viables, hasta dónde es lo correcto que esto se haya dado. Pero yo quiero que ustedes participen, que ustedes pues vayan opinando. Veo que Ironeli Ceballos dice que hace referencia a que esas medidas están mal porque en zona franca hay mucho más personas que en todos los sitios y que no han cerrado. Ciertamente hay todo un problema, pero yo primero lo que voy es a poner esto en contexto. Yo lo que quiero es que ustedes vayan compartiendo para que pueda haber pues una participación mayor de todo el que esté en línea y que ustedes puedan ir dando su opinión, y también nosotros vamos a irla recreando. Cualquier pregunta que tengan y que esté al alcance de nosotros pues contestarla, pues la vamos a dar. Primero es poner en contexto cuál es la realidad de esta pandemia, de este virus, que si bien es cierto que no tiene un índice de mortalidad tan amplio, un índice de mortalidad que apenas alcanzaría las estimaciones que pudiéramos nosotros dar, el 4%, no obstante, su peligrosidad radica en su capacidad de expansión, en la forma exponencial, tiende a irse multiplicando,
tiende a irse contagiando por el aire, vive en la madera, vive por un tiempo determinado, vive en el hierro, en todos los ámbitos. O sea, es un virus altamente contagioso y ello supone entonces que no pueda ningún Estado, no solamente la República Dominicana, ningún Estado estar preparado para conjurar, señores, los efectos dañinos de este virus. Reitero que está en más de 150 estados, que tienen más de 200,000 infectados y que esto va en un crecimiento, que esto va multiplicándose y que ya sobrepasa los 8,000 muertos a nivel del mundo. Y que las ciudades ahora mismo más afectadas lo serían en Nueva York, pero China, que ya pues ha venido superando, que fue el primer foco en el año 2019, la ciudad de Wuhan en principio, y que posteriormente entonces ya Italia, Francia, España, que es donde hay un tema ya de emergencia. Los italianos se han tenido que confinar en sus hogares, en sus casas. Y así mismo entonces los en Nueva York están ya planteándose cerrar la ciudad, tiene que estar ya en una especie de cierre, de toque de queda permanente, y ven ustedes entonces cómo República Dominicana habían estado, si se quiere, escondiendo un poquitito cuál era la realidad por el tema de la prudencia y por el manejo sobre todo de la parte política. Saludar a Yané Acosta, que la recomendación que hace que las personas deben quedarse en su casa, aunque dice que el que trabaja de manera informal le es difícil, no puede hacerlo. Hay que entender que esto es un sacrificio que tenemos que asumir todo. De igual forma, Yolanda Casilla dice que ustedes no pusieron el asunto, que se hizo tarde, bueno, que esto ya hace un mes que se ha venido dando. Ciertamente hay grandes inconvenientes alrededor de esto, que es la pandemia del siglo. Yo les voy a explicar a ustedes por qué este coronavirus es tan peligroso. El peligro de él radica no necesariamente en el índice de mortalidad, no. El problema es, señores, que quien cae producto de este virus lamentablemente no tiene el seguimiento, no tiene la protección que el Estado posiblemente hubiese querido dar. No es posible que una persona que caiga con coronavirus se le pueda dar esa asistencia efectiva, porque esto haría colapsar cualquier sistema de salud. Y por eso es que se está haciendo énfasis en la necesidad de que los dominicanos y dominicanas pues puedan manejar lo que es la prevención, con lavarse las manos, con desinfectar las áreas, con ponerse una mascarilla, con no exponerse, con no estar en lugares en donde hayan muchas personas, cambiar la modalidad del mismo saludo, dejar un poquitito los besos. Nosotros que somos los dominicanos tan cariñosos y tan salameros, son de las cosas que tendremos que empezar a superar, seguir dándole seguimiento a lo que son pues la Organización Mundial de la Salud, las informaciones, las orientaciones que dan. Pero sobre todo, lo que los estados procuran y lo que buscan con esta declaratoria de emergencia, con lo que ha hecho el Estado en la actualidad, con las medidas que ha pautado, que ha trazado y que vemos que siguen multiplicándose esas medidas, porque cada quien por separado pues toma lo que entienda de rigor, toma lo que entienda del lugar y hace también pues de hecho, como vimos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, otras tantas universidades, que aun cuando el presidente pues hace un planteamiento de 15 días, pues ellos dicen que no, que de manera indefinida, y es razonable, de manera indefinida, y eventualmente esto pudiera ser revisado si surgen las condiciones, una vacuna, un tratamiento efectivo, cualquier cosa que tienda a atenuar y no tener esto como hoy por hoy se constituye en un peligro público. Pongan ojo con esto, pongan ojo. Yo quiero explicar esta parte. Quiero explicar. Primero, saludar a Elsa de la Cruz, que pues nos agradece la información y lo que estamos haciendo a título de información. Yo quiero exponer, pongan ojo a esta parte. ¿Cuál es la ventaja del aislamiento? ¿Por qué se está procurando un aislamiento? ¿Por qué la forma más efectiva que utilizan los países, y es dentro de las medidas drásticas que plantean a nivel geopolítico, a nivel de la Organización Mundial de la Salud y los demás países, es el confinamiento en cada dominicano, cada ciudadano en sus casas? Miren qué es lo que yo entiendo, qué es lo que yo infiero,
¿Qué es lo que yo entiendo que pasa? Tendrá necesariamente que ser así, el que cada quien tenga que quedarse en su casa, porque no hay la capacidad a nivel hospitalario, aun cuando el gobierno, dentro de las medidas que ha anunciado, ha planteado que estaría ya especializando algunos centros para que de manera exclusiva los mismos estén en condiciones de recibir a los enfermos de esto. El Hospital Militar Ramón de Lara, que está en San Isidro, es el primero que especializan para este tema, porque este coronavirus, y son de los inconvenientes que el mismo tiene, es que un paciente, un enfermo, por la capacidad altamente contagiosa que tiene el mismo, un paciente que dé positivo o que esté sospechoso de esto, no puede ser involucrado, no puede ser integrado con otros enfermos, porque va a traer entonces la desgracia a quienes tienen una enfermedad asociada o parecida a una enfermedad, cualquiera que sea, está en menor condición en términos de lo que son sus defensas, de poder enfrentar esto, que tiene un blanco de público de personas vulnerables, los que tienen enfermedades que tengan que ver con las vías respiratorias, que tengan que ver con el corazón, enfermedades que por su naturaleza como diabetes y cosas tiendan a bajar la defensa, o también las personas que no tienen esa gran defensa porque son personas que están ya en tercera edad o porque no ancianos. Esos son quienes serían más vulnerables. Entonces esto trae ese inconveniente, que un enfermo de coronavirus no puede ser recibido, ni hay las especificidades, no hay las posibilidades logísticas, técnicas para que en ninguna clínica te puedan dar el albergue, porque eso sería muy costoso para cualquiera que vaya a una clínica a tratarse de esto. Entonces ahí viene el problema. ¿Por qué la ventaja del aislamiento? ¿Por qué se quiere recluir a todo el mundo en su casa? ¿Y por qué tenemos que asimilar esto? Porque posiblemente el gobierno en lo sucesivo, lo que se estaría planteando, lo que estaría pensando y lo que han hecho todos los países, como es un tema que desborda todas las posibilidades, señores, todas las posibilidades están desbordadas de cara a lo que no sería, a lo que sería no colapsar un sistema de salud, y que con esto evidentemente que colapsaría. Lo que se quiere es entonces que todo el mundo esté en su casa para que eventualmente puedan estar en condiciones de trabajar directamente el tema y que no puedan esas personas salir o irse para ningún otro espacio, ningún otro lugar, y que el tratamiento incluso se pueda dar en su casa, porque no hay la posibilidad de que el Estado pueda recibir a todo el mundo. Eso no es verdad, que hay esas posibilidades por la alta tasa de contagio que hay. Saludar pues a Claudio Rodríguez, que da las gracias por la información, a Yocasti Altagracia Rodríguez, y hace una pregunta y dice que no está saliendo vuelo de New York y República Dominicana. Máximo Reyes, que las medidas tomadas son tardías, pero por fin fueron tomadas. Falta contribuir económicamente con los padres de familia que dependen del chiripeo. Bueno, los vuelos, esa fue una de las primeras medidas. Déjenme decirles que nosotros pues encarnamos la representación de la Fundación Justicia y Transparencia, una entidad cívica, y el pasado viernes, el viernes 13, nosotros planteamos, y que está ahí en este medio, en el primer portal cívico de la República Dominicana, el Veedor Digital, y que se han hecho muchas consultas a partir de esa mecánica. Nosotros hicimos un planteamiento al país en donde decíamos que tenían que cerrarse la frontera, sobre todo la frontera dominico-haitiana, además un control estricto de las fronteras marítima y la aérea. Eso tiene que ser, porque si viene desde fuera el problema, evidentemente que era atendible. El tema de los cruceros, esas fueron las primeras medidas que el Estado adoptó el pasado sábado 14 en la noche, y presentamos un plan al país para la contención y la prevención del coronavirus, sin que hiciéramos nada extraordinario. Todas las medidas que nosotros planteamos pues están siendo, si se quiere, certificadas, están siendo reiteradas ya de manera oficial por lo que es el Estado, por lo que es el gobierno. No hay espacio, no hay forma para hacer otra cosa, porque son protocolos que están llevando a cabo todos los países, como también lo será en algún momento el considerar, ponerse de acuerdo, reevaluar con lo que son las entidades financieras, el que frisen, señores, los préstamos, las cuotas, el que hayan algunas compensaciones en el orden económico para todo el que está sorteando esa crisis. Y ciertamente,
debieron haberse tomado antes, y por eso nosotros lo planteamos desde la pasada semana, como dice Máximo Reyes, pero saben ustedes que había un tema de unas elecciones y que es un tema democrático, que hay una oposición aguerrida, una oposición que está haciendo su labor, que está haciendo su trabajo, y esto entonces les resultaba muy cuesta arriba al gobierno tal vez tomar una decisión, pero ciertamente coincidimos plenamente en que debió tomarla con la valentía que demandan las circunstancias, porque primero tenemos que pensar en las personas, primero tenemos que pensar en la salud. No podemos poner por delante la economía, no puede ser así, porque la economía es la administración de recursos escasos para satisfacer las necesidades de las personas. Si no hay personas, si no hay salud, evidentemente que tampoco habrá economía ni habrá consumo. De ahí entonces que no pudiéramos plantearnos que la economía deberá nunca estar por encima de la realidad, del drama humano que viven los dominicanos o que vivirán los dominicanos a partir de esta realidad que supone el impacto del coronavirus. Alberto Paulino, que dice que una pregunta: trabajo en una empresa de préstamo y cobro, pero no tenemos pensado, bueno, que le explique. Bueno, si trabaja en una empresa, lo correcto es, vimos ahí cómo vienen sucediéndose muchas otras medidas que son dependientes del marco general de medidas que ya ha autorizado o que dio recientemente el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que tienen por decreto como primer mandatario del Estado. Entonces, luego de esa medida, vendrán otras tantas medidas, como lo vimos ya con la comisión de alto nivel que encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y como vemos también que ya el Ministerio de Trabajo también ha dado algunas directrices, algunas resoluciones alrededor de que habrá que garantizarle a los empleados que deberán estar en su casa también lo que son sus salarios. Esto es un tema de emergencia. Dice Jacqueline Rodríguez que si estar en cuarentena evita el contagio. Es la única posibilidad que tenemos, pero es estar en tu casa sin que entre o que salga nadie, salvo a cuestiones muy específicas, y tomando entonces los protocolos que ya se están planteando, un protocolo interno de cuando tú vas a entrar, de cuando tú vas a salir de tu casa. Todo eso tiene que ser considerado, pero de manera muy seria. Porque, reitero, la única posibilidad que tenemos de esto es recogernos en las casas, esperar, porque esto más temprano que tarde tendrá que ceder. Esto no lo aguanta ningún país, esto no lo aguanta el mundo. Y se están desde ya planteando ya China, Estados Unidos, de que vienen ya probando lo que sería eventualmente vacunas que pudieran ser efectivas, eficientes. Los cubanos también han hecho el planteamiento. Y bueno, dice Yocasti Altagracia que no sabe si hay vuelo al país o si están prohibidos. Mira, para Yocasti Altagracia Rodríguez, hay una prohibición de la entrada y salida en relación a algunos países que hasta el momento solo abarca Irán, la prohibición sí de los cruceros, Irán, Europa y de manera fundamental China. Los países que más están afectados, y eventualmente, bueno, pues también dentro de Europa, Italia. Y yo diría que habrá que posteriormente también considerar, que no se ha considerado todavía, están algunos viajes, pero las medidas entran en vigencia a partir del jueves 19, para que pueda el que tiene el que quiera irse a su país, como algunos que vienen, pues también a través de ferries y otros dentro de las medidas, podrán entonces sí venir. Y hay viajes de Nueva York, de igual forma de Miami, están algunos vuelos, hay otros que han sido afectados, pero esas personas que entran dentro del protocolo, dentro de las medidas del gobierno, que de primer impacto pues, ha planteado el cierre de la frontera, y otras medidas más, como también la no participación en lugares públicos, bares y demás, con algunas excepciones como son colmados, como son farmacias. Todo esto pues es parte de un paquete que hay que darle seguimiento, hay que buscar lo que es, en este caso ni siquiera la interpretación, lo que son las medidas y lo que es el alcance. Hay que llamar a la comisión de alto nivel, que es la que viene manejando esto, pero hasta ahora están entrando
con las dificultades propias que tienen las mismas líneas, que pudieran eventualmente hasta quebrar, porque una línea no hace nada con venir a traer 2, 3, 4, 5 o 10 pasajeros. Entonces lo que hay que verificar, darle seguimiento con su línea aérea para ver hasta dónde es viable o es posible que puedan irse. Los que llegan, como los que se van, en cada país, de acuerdo a su condición, de acuerdo a lo que se esté dando a nivel de contagio, en el país, tanto en el país receptor como en el país de donde parte la persona, pues tienen también un protocolo. Los que están viniendo, por ejemplo, de Nueva York, lo ponen en una especie de cuarentena, no sé si unos 14, 15 días de observación, son algunas de las medidas. Dice Yari Batista Díaz, yo opino que no hablaron de las bancas, que no somos humanos, o sea, las bancas de pelota. Bueno, son negocios que no tienen no me parece que tengan ese gran inconveniente porque no aglomeran, no aglutinan esa cantidad de personas que es donde está el problema del contagio. Ahora sí hay un protocolo general de que tienes que lavarte la mano, de que tienes que desinfectar algunas áreas, el alcohol y demás, un sinnúmero de insumos que ya han desaparecido de las farmacias. Robinson Mata dice que las medidas del presidente, excelente, saluda las medidas del presidente. Dice Altagracia Rodríguez de nuevo que no ha entendido si hay vuelos. No, es que no es que estén prohibidos, están sí prohibidos los que tienen que ver con esos países que tienen altas posibilidades de contagio por lo que están viviendo, como es Italia, como es gran parte de Europa, como es Irán, que eso sí se ha planteado, como es China. O sea, eso sí está prohibido la entrada de esos vuelos, pero hay otros lugares que habrá que irlo incorporando y prohibiendo, como es el caso, por ejemplo, de Nueva York, los que vengan de Nueva York, que sí tienen inconvenientes. Robinson Matas, bueno, que las medidas del presidente son excelentes. Rosa Angélica Luis dice saludos y gracias por la información. Quiere saber si mañana nadie debe salir de su casa porque trabaja en Valladolid y que su jefe no le dieron cuarentena, que ellos son italianos. Dice que porque su salud está primero. Mira, lo primero que hay que decir es que se ha decretado de que tienen que dar las facilidades, como se han estado dando en el Estado Dominicano. Aquellas personas que están en una condición de vulnerabilidad porque tengan más de 60 años, lo están mandando a su casa, o aquellos que tengan algunas enfermedades asociadas que constituye su situación de alto riesgo porque no tienen cómo poder sortear lo que sería el impacto de un coronavirus, el que fuma, el que tiene problemas respiratorios, el que tiene asma, el que tiene enfermedades del corazón, son más propensos, el que tiene diabetes porque tienen la defensa no en las mejores condiciones. Esto lo que ataca es las vías respiratorias, los pulmones. Entonces los que tienen estas condiciones, evidentemente que tienen problemas, tienen inconvenientes. Esos italianos, Rosa Angélica, deberían darle a ustedes el espacio y ustedes deberían planteárselo. Y el que lo vote a nivel laboral porque ustedes no vayan, tendría los inconvenientes porque está garantizando el Ministerio de Trabajo que tendrían la garantía. Esto es un estado de emergencia, esto es una situación particular. Eso tiene que entenderlo, asimilarlo todo el empresariado. Si no, van a tener problemas porque tendrán que indemnizarlo. Desde luego, lo podrán votar, pero una vez lo voten, una vez lo retiren, que como quiera, van a sacar mucha gente. Esto va a tener un impacto muy fuerte en la economía, pero tendrán que indemnizarlo y mucho menos votarlo porque no estén en condiciones de exponerse. O sea, lo que corresponde por parte de cualquier empresario es sentarse con las personas y decir, mira, no podemos cerrar porque si cerramos vamos a caer en la quiebra y no podrán ustedes tener posiblemente entonces el salario que le corresponde o tener garantizado su trabajo. Entonces, como es así, vamos a buscar el enfoque que permita que ustedes vengan, que ustedes tomen la previsión del lugar, que son las sugerencias que había hecho el gobierno en relación al sector privado, el que puedan escalonar los horarios, el que puedan tener el personal indispensable, no todo el mundo. Entonces lo bueno sería tal vez hablar con esas
con esos empresarios italianos para que ellos estén en condiciones de comprender esta situación de emergencia, y más aún italianos que saben en la calamidad que están pasando, que hay un estado de sitio completamente donde todo el mundo está en su casa y donde se están muriendo decenas de personas todos los días, señores. Dice que en su trabajo no le dieron los 15 días para la cuarentena y que tiene miedo, dice Ade Paredes, porque ciertamente no es que tendrán la obligación. Hay muchas cosas que, por eso hay que estar atento, hay muchas cosas que tendrán que definirse. Yo entiendo que el gobierno tendrá que buscar algunos incentivos para esas empresas, pero esas empresas tendrán que asimilar que esas personas deberán estar en su casa en ese proceso de cuarentena, salvo las farmacias, los colmados, los que venden comida cruda o cocida, no en este caso los restaurantes. O sea, hay una reglamentación. Ciertamente hace falta mucho desarrollo a nivel de resoluciones, a nivel de órganos gubernamentales sectoriales, como el Proconsumidor, como el Ministerio de Trabajo, que ya está dando algunas resoluciones, como la Comisión de Alto Nivel, a la que hay que estar atento para ver qué es lo que va planteando en relación al tema del coronavirus, porque deben ponerse de acuerdo, deben tomar las medidas del lugar, pero lo cierto es que si alguna persona en estas condiciones se niegan a participar de un trabajo, habrá que garantizarle, como dice el Ministerio de Trabajo en una resolución, en unas medidas que anunciara precisamente en el día de hoy, que se le garantizará el salario a aquellas personas que por cualquier circunstancia tengan que quedarse en sus casas. Entonces van a tener que indemnizarle los dueños de las empresas, porque tienen que tener este grado de comprensión. Saludar a Smerlin Rodríguez Jiménez, que está en sintonía, a Sara Valdés Alcántara, que dice que quiere saber que qué va a pasar con las madres solteras que pagan casa y no pueden salir a buscarse la vida. Feli Manuel Castillo dice que se aprobaron la cuarentena. Bueno, no se ha concretamente, no para Feli, no es que se haya aprobado o no un tema de cuarentena, se da pues una declaratoria. Esto tiene que estar cobijado por lo que es la Constitución Dominicana. Habla de los estados de sección, 3 tipos de estados de sección, que son lo que puede adoptar el Poder Ejecutivo con la autorización del Congreso Nacional, mediante una resolución bajo el formato de ley que deberá, a mi juicio, ser aprobada con las 2/3 partes. Por eso vemos que va a estar hablando Luis Abinader. De igual forma, pues ya Leonel Fernández dice que hay que contar con el liderazgo nacional, porque ellos son quienes hacen esa mayoría calificada y que están haciendo algunos cuestionamientos. Eso es lo que le corresponde naturalmente a la oposición, pero un estado de sección, en este caso uno de ellos, que es el estado de emergencia, que es el que cabe para la situación particular que se está viviendo, implicaría la supresión de algunos derechos fundamentales. O sea, no hay que ir donde un juez para que tú caigas preso. O sea, hay una serie de temas que están listados, de derechos que se suspenden, pero esto tiene que ser por un tiempo determinado en lo que dure ese estado de sección. Y ese estado de sección, que es la declaratoria o lo que ha pedido el presidente, es el estado de emergencia. Este estado de emergencia puede ser prorrogado después que ha transcurrido el tiempo, si las condiciones persisten. Pero lo que hace es liberarle a las manos al Poder Ejecutivo para que éste de manera urgente pueda tomar algunas decisiones sin que tengan que pasar por la burocracia normal y natural que suponen las leyes de contrataciones públicas y demás. Entonces esto es una habilitación que de manera normal, por esta situación que se está dando, se le da por parte del Congreso al Poder Ejecutivo para que éste pueda interactuar. Ciertamente dice Sara Valdés que quiere saber qué va a pasar con ella, que es una madre soltera, y que si, o sea, qué va a hacer si no puede salir de la casa. Miren, en otros países, y es un planteamiento que ya nosotros también hicimos como Fundación Justicia y Transparencia, en otros países lo que se estila es frizar el pago de los préstamos, el pago de las cuotas, el pago de una moratoria, el pago de las hipotecas, el pago hasta en algunos casos de los alquileres. Ahí hay un cantante urbano que de manera muy positiva, y que ojalá que quienes puedan sigan ese ejemplo, que dijo, bueno, quienes me pagan a mi alquiler, en este mes lo que me van a pagar es, o mientras dure este proceso, lo que me van a pagar es la mitad del alquiler. Entonces, ciertamente hay que reevaluar, hay que sentarse con el sector financiero, sobre todo el Estado Dominicano, y hacer el planteamiento de rigor para que se pueda frizar el tema de los intereses, el tema de las hipotecas, incluso hasta exonerarlo por algunos meses.
Ciertamente tienen que haber los paliativos, como lo han hecho Francia y el propio Italia, y otros países, España, que tienen que considerar que haya esa retribución. Para eso es el Estado. El Estado tiene que garantizar esa supervivencia. Dice Esmerlin Rodríguez que va a pasar con los préstamos en las entidades, diferentes entidades financieras. Es lo que estamos planteando, Esmerlin, de que tendrá que considerarse una exención, una gracia, un plazo de gracia en lo que las personas se equilibran. Eso es un sacrificio que tendrá que asumir el sector financiero y que nosotros tendremos que empezar a pedir. Dice Merlin, bueno, no sé si es una información, ojalá que la verifique. Dice que extendieron la medida a 25 días. No conozco esa parte, sería bueno que Merlin pues pueda, si está pues conectado, porque estamos en vivo. Dice Yudelka Judy Martínez que mi amiga tiene vuelo para mañana de New York. No hay, miren, yo soy de opinión que se debieron haber prohibido los vuelos a Nueva York, tanto la ida como la venida, pero es un tema muy difícil porque estamos hablando de que es donde hay la mayor concentración de dominicanos aquí en el mundo, donde más dominicanos hay en Nueva York de origen y que tienen ese contacto con la parte dominicana porque son dominicanos más de 1 millón. Entonces es una situación difícil con Nueva York y tal vez por eso sobre el particular no se ha tomado un cierre total y definitivo, pero yo creo que habrá que considerarlo porque Nueva York está en un estado de emergencia, en un estado de calamidad. Nueva York está prácticamente cerrado, Nueva York no hay nadie en la calle, Nueva York se ha suprimido todo. Nueva York es quien tiene la mayor cantidad de infectados, casi ya peleando con España y con Italia. Entonces, no hay inconveniente hasta ahora, pero eso habrá que considerarlo. Merlin, que estamos pronto en contacto, ya estamos casi concluyendo lo que es esta edición especial. Dani Pérez Alcántara, que en donde trabajo han despachado a las personas vulnerables y estamos trabajando todo el personal, que somos unos 400 o más. Ciertamente, pues, en razón de la disposición, pero aún quienes no son vulnerables, hay que tener un protocolo interno de las manitos limpias, del alcohol, del lavado, de las mascarillas, de la recesión. No pueden exponerlo, y si cualquiera tiene una condición que pudiera asimilarse o que ha devenido en vulnerable, también hay que mandarlo a su casa y todas estas personas tendrán garantizado lo que es su salario, que es lo que ha planteado el Ministerio de Trabajo, como también Salud Pública. Dice Rosa Angélica que el presidente Medina falló en algo, porque lo que tenía que hacer es poner todo el país en cuarentena, porque estamos medio confundidos. Mira, Rosa Angélica, ciertamente no necesariamente hablar de fallo. Yo soy de lo que entiendo que las medidas debieron haberse dado ya con anterioridad. Desde luego yo veía que al presidente en un momento le hacían la pregunta, le hacían un cuestionamiento y él decía, bueno, pero ¿qué si hago? Si digo que sí, dicen que por política, si digo que no. Es una situación difícil. Es una situación difícil porque el manejo de un país supone una responsabilidad mayor. Hay un tema económico, hay un tema de sostenibilidad, hay un tema de que no haya un quiebre general. Entonces hay que manejar paulatinamente lo que son muchos aspectos, pero yo creo que actuaron con responsabilidad y que se han dado las medidas de rigor, además de la señal que ha llevado a que el Poder Judicial también cancele muchas audiencias, a que haya un manejo mínimo todavía que pudiéramos estar, si se quiere, pues hasta en alguna forma, se pudiera estar en alguna forma, pues conteste con todo lo que se está haciendo. Entonces yo creo que es una situación muy difícil que no podemos juzgar, no podemos cuestionar. Yo entiendo que se está haciendo lo viable, lo posible. Dice Esmerlin Rodríguez que extendieron a 25 días el estado de emergencia. Bueno, el problema es, y quiero por eso que Esmerlin pues se verifique esa información, porque no hay estado de emergencia. Se ha planteado un estado de emergencia, pudiera el Congreso, una parte del Congreso, los senadores aprobarlo, porque el PLD tiene ahí una mayoría mecánica y no hay grandes inconvenientes porque son 32 senadores, pero esto tendría que ser refrendado por la Cámara de Diputados, que hasta donde entiendo no se ha autorizado estado de emergencia. El presidente toma sus medidas y hace entonces el mandato correspondiente para
sortear o someter entonces lo que sería el proyecto para que el mismo pueda tener lugar o aprobación con la declaratoria en el Congreso. Pero sin el Congreso esto no es viable. Lo que pudiera extenderse a los 15 días que habría planteado tal vez el presidente a 25, pero no tenemos hasta donde sea una ley. Pudiera ser que la que aprobaron en principio en los senadores, que le faltaría la sanción de los diputados, pudiera tener ese enfoque, pero todavía no es ley. Dice Stanley Ciprián que su mamá tiene 90 años y sufre de asma. ¿Qué pasa con mi madre? Bueno, tienen que cuidar. Los más vulnerables son los ancianos. Y en este caso, no solamente que es una persona anciana de una cantidad de años ya significativo, sino que además tiene una enfermedad asociada al tema respiratorio. Entonces, eso es una persona que está en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, hay que cuidarla como lo que es un tesoro. Una madre es un tesoro y tiene que ser cuidada. Tiene que ser cuidada. Un amplio protocolo para que no le llegue el virus, para que no le llegue una infección, porque es una de las personas que necesariamente está más vulnerable ante ese problema. Dice Danis Pérez Alcántara que si es una empresa que trabajan 400 y más personas y no han despachado a las personas vulnerables, bueno, es que tienen que despacharlo. Tienen que despacharlo y si se van tendrán entonces en este caso lo que sería el apoyo por parte del Ministerio de Trabajo. Hay que garantizarle, tienen los empresarios que no abusar. Es una situación especial y vemos en los próximos días que se le irá dando desarrollo. Por eso hay que estar atentos a la comunicación, a la información, a las resoluciones que irán dando los diferentes ministerios en las correspondientes áreas, para ir aclarando todo esto, para ir dándole desarrollo a todo lo que está aconteciendo, porque es una situación nueva y hay muy poca información. Fíjense que todavía las medidas que anunciara el gobierno son muy generales y hay que buscarle la especificidad a cada una. Por eso hay que estar atentos a las otras medidas que irán entonces concretando, que irán complementando la comisión de alto nivel que encabeza el ministro Montalvo, que ya desde ya en el día de hoy pues hicieron ya algunos planteamientos y dieron otras medidas con las medidas generales del presidente. Dice Danilo Tejada que no está de acuerdo con que los laboratorios privados 5.500 pesos por análisis. Bueno, ese es un problema. 5.000, bueno, veo que está en Lawrence en Estados Unidos, que dice que aquí todo está cerrado. El problema con los laboratorios y los 5.500 pesos es que tienen que tener un dispositivo mayor de un personal entrenado, de un personal con un traje carísimo, de un personal que estaría trasladándose a domicilio. Es lo que están planteando, es una logística diferente a un examen normal. Y cómo tal, además los reactivos, porque todo esto, hay toda suerte de especulación. Una manito limpia que valía 50.000 pesos y vale casi 200 pesos, 150 y tanto. Las mascarillas no aparecen, o sea, todo el que tiene, lo que están especulando. En Nueva York ya han puesto muchas multas, porque allí se respeta la ley, hay institucionalidad y le están dando seguimiento a todo el que esté aprovechando este estado. Vamos a ver que en República Dominicana también ya cuando empiecen a tomar el toro por los cuernos también tendrán que hacerlo. Entonces, el tema de los laboratorios es una situación de libre empresa, el que tendría entonces que garantizar, no obligar a los laboratorios a que lo hagan en menos, porque sabrá Dios en cuánto le sale esto a los laboratorios. Sino el gobierno tendrá que disponer la posibilidad, los reactivos, buscar las pruebas necesarias, apelar a la ayuda internacional. China iba a dar 2.000 pruebas, pero resultan insuficientes, pero apelar a la solidaridad internacional y a las posibilidades que tenga el gobierno, porque es un estado, señores, una situación de emergencia, no estado de emergencia, porque eso tiene todavía una configuración que debe ser concretado con una ley del Congreso. Pero deberán entonces, bajo estas condiciones, entonces el Estado buscar cómo disponer de las pruebas necesarias, pero hasta el momento es algo que sería muy difícil uno criticarlo porque no sabemos cuáles son las condiciones de esos laboratorios. Por lo menos está disponible y nos va a permitir saber cuál es la situación y por qué no nos va a permitir que el que tenga las posibilidades, si tiene algunos síntomas, pueda sortear esos síntomas, pueda ir a verificar y pueda entonces recluirse o pueda ponerse en una cuarentena real y no estar infectando a otros. Entonces por eso yo no pudiera en ese tema
hacer ningún cuestionamiento. Ojalá que los empresarios entiendan, asimilen y puedan pues poner esto casi al costo, pero trasladarse a domicilio, tal vez al que es a domicilio, pero el que vaya hasta sin aparentes síntomas, si quiere hacérselo allá, creo que debería ser más económico. Pudieran ser cosas a considerar, porque no son la logística de ir a alguien que tú crees que estás enfermo, que tiene síntomas avanzados, y que tú vas a un hogar y que tienes que llevar personas con traje carísimo, y que tienes que llevar un personal especializado para que no se contagie. Dice Félix Manuel Castillo que quienes se harán responsables de las personas que hoy día están despidiendo de sus empleos. Todo esto va a ser, es un asunto en donde todos vamos a tener que cargar con una cuota, porque nadie tampoco está obligado a lo imposible. Hay empresas que se quiebran. Es el Estado, en definitiva, el que tiene que sortear todos estos problemas, porque hay empresas que si no están produciendo, no tienen cómo resolver la situación, pues van a tener que cerrar. Esa es la realidad. Entonces esto va a tener una cuota de desgracia, de sacrificio insospechada. Por eso ustedes ven que los franceses, los españoles, los italianos hablan ya de la moratoria en el tema de las hipotecas. Mira, no pague por tantos meses, te voy a exonerar esos meses, o te voy a dar ese plazo de gracia para que tú continúes pagando posteriormente. Que bien lo que pudiera uno es entonces considerar plazo de gracia. Vamos a frisarte esto, como hemos planteado nosotros como Fundación Justicia y Transparencia. El tema del agua, la luz, el teléfono, todo eso debería paralizarse. Son de los aspectos que tendrán que considerarse, pero ciertamente es una situación difícil, donde tenemos que prepararnos para manejarnos con lo mínimo, tenemos que considerar un plan de austeridad, tenemos que recogernos. Es un estado difícil. Dice Jacqueline Rodríguez que cuáles son los síntomas. Los síntomas son el que está mosqueando, no necesariamente lo más que pudiera tener es gripe, porque está botando las secreciones. El coronavirus pues tiene la particularidad de que lo que va es a gotear, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, y por eso los líquidos en los pulmones. Es una tos seca, improductiva, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, eventualmente pudiera ser hasta diarrea. Esos son básicamente los síntomas que están identificados. Hay muchos mitos alrededor de esto, de que se muere con tal exposición al calor. Sí, no le es favorable el tema del calor, pero esto es un virus que tiende a mutar, que se va fortaleciendo, que va montrificándose. Este virus que va mutando, va cambiando. Vimos ahí cómo dicen los españoles que la cepa del virus que salió de China no es el mismo ya que está en España, va cambiando, se va reorientando, que es más agresivo el de España. Entonces no podemos hablar, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, de que con el calor se muere, o que aquí no hay problema, o que aquí no se va a expandir. No, esa no es la realidad. Estamos en peligro y el virus no es verdad que se muera tan fácil. Bueno, si tú lo metes a hervir en agua, evidentemente que se va a morir si lo expone a una situación particular, pero no es que no pueda resistir el tiempo que requiera para tener esa capacidad exponencial rápida por demás para que las personas pues se contagien. Dice Gregorio de León Contreras que le gustaría que el gobierno tome medidas relativas a las personas que están guardando prisión o bajo medida coercitiva. Bueno, no es un tema del gobierno, ya es un tema del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una situación difícil, acaba de dar una resolución en donde está pues desde ya planteándose la suspensión de las diferentes audiencias en todas las materias, pero ha dejado el plan piloto de que estén disponibles los jueces de atención permanente para tratar entonces en alguna medida de descongestionar, ayudar, porque no es ese sector, todos los sectores necesitan asistencia, pero tiene que haber ciertamente no se debe estar mandando gente a la cárcel por cuestiones mínimas. Todo el que tenga las condiciones de estar fuera, que pueda presentar los presupuestos y demás, yo creo que debe haber flexibilidad con eso. Eso es lo que estaríamos esperando, es lo que impone la sensatez. No podemos repoblar amplificar las personas que están en las cárceles. Dice Wilson Color Jiménez, dice que nos saluda, saludo para ti Wilson, dice que el presidente debió hablar sobre las medidas en las empresas privadas, en la zona franca. Lo que pasa es que el presidente de todas formas, sin estar habilitado en lo que sería el estado de emergencia, la declaratoria del estado de emergencia por parte del Congreso, hay temas que sí puede lanzar algunas directrices generales, sí tiene que buscar el consenso, porque de todas formas nadie está obligado a lo imposible.
tienen que entenderlo la gente de la zona franca, pero no es que tenga un carácter absoluto cualquier decisión que dé el presidente, y mucho menos que pudiera rayar en un aspecto, si se quiere, de orden irracional en relación a alguna de esas empresas. Sí, ellos tienen que considerar, ellos tienen que someterse. Por eso hay que ir dando un perfil de las facultades que tenga el gobierno para la persecución de cualquier situación que se dé a la hora de no observar cualquiera de los temas que se den en esta declaratoria o de las disposiciones del gobierno. Por ejemplo, en Brasil vimos que al que viole la cuarentena que están poniendo, ya el gobierno está habilitado para prisión de hasta 2 años, pena de hasta 2 años. La gente de Corea del Norte, que esa gente no relajan. Hubo un funcionario que, estando contagiado de coronavirus, lo aislaron y cogió y se fue a un baño público. Entonces ese lo mandaron a fusilar. Entonces eso va a depender de cada espacio, de cada lugar. Eso estuvo por los medios de comunicación, y ustedes pueden tener la razón, la seguridad de que en Corea del Norte no se va a violar ninguna cuarentena, sobre todo después de ese ejemplo. Bueno, Alberto Paulino dice que sí, que ya nos confirma que el Senado aprobó el estado de emergencia. En lo que estamos aquí, en este proceso, en este seguimiento, y por eso la importancia de esta interactividad y esta participación, es que esa aprobación de ese estado de emergencia es por el Senado, pero falta entonces, hay una ley 2118 que es la que desarrolla los relativos a estos estados de emergencia, que tienen las pautas de cuál es el procedimiento, de que se le manda al presidente y que tendrá unos 5 días ya para ponerla en ejecución, para promulgarla, y que la misma tiene la pauta del tiempo en que debe durar, y por eso pues veo que algunos hablan de 25 días, Smerling parece que a eso que se refiere, de que la ley viene con la aprobación de 25 días, pero no solo es el Senado, sino que falta la otra cara del Congreso, que es la Cámara de Diputados, y por eso vemos que Abinader dice que va a hablar, porque tiene un liderazgo importante y no hay una mayoría calificada sin que se cuente con Abinader y con Leonel. Entonces vamos a ver cuál es el planteamiento. Pero tiene que haber, yo creo que la apertura, no sé si habrá que modificar algún aspecto de lo que es esa ley para la autorización del estado de emergencia, pero eso hay que concederlo, si no eso pudiera tener un costo político para el que invente con eso. El gobierno debe estar habilitado para hacer todo lo que se corresponda con, como dicen algunos, obligar a la empresa pública, bueno, la empresa pública no tiene problema, pero la empresa privada que tenga que acatar todo esto. Dice Smerling que las empresas, cualquier empresa que tiene algún problema, es una idea excelente la que da Smerling Rodríguez, dice que cualquier empresa de la que pudieran estar violando algunas de las pautas que dan aquí, que lo que hay es que llamar a la comisión de alto nivel y poner la denuncia de rigor, exponer para que esta gente sean llamados y ver hasta dónde tienen ellos las posibilidades jurídicas de apartarse de una disposición de esta, o hasta dónde tienen que sortear y someterse a lo que se está planteando ante la situación excepcional que tenemos en la República Dominicana. Dice Yuderquis Tejeda Cruzeta que si menos cobra, que cómo le va a pagar a los bancos. Bueno, nosotros estamos explicando que otros países como Italia, como España, Francia en particular, ya han declarado una moratoria de que se dé un plazo de gracia. Nosotros lo pedimos ya en República Dominicana, que deben dar un plazo de unos 3 meses para que las personas no tengan que estar pagando los intereses, la factura, agua, luz, teléfono, porque no es posible en este esquema de crisis que tiene que asumir el Estado Dominicano. Dice Smerling que ciertamente que tenemos la razón y que el Senado aprobó y modificó mediante resolución el proyecto de ley y lo envió a la Cámara de Diputados, quienes verificarán si lo aprobarán. Que los senadores, bueno, el presidente, ustedes recuerdan que en el planteamiento que él hacía pues eran unos 15 días, bueno, pues el Senado, como hay un tiempo que se pierde en lo que opera, en lo que se da la aprobación, lo que ha hecho es que está planteando de una extensión, dada la gravedad del tema, no solamente de 15 días, que fue lo que pidió, parecería, el presidente en la propuesta de ley, sino que lo extendió a 25 días y sabrá Dios qué otro aspecto ha modificado que no conocemos todavía, y entonces esto pasa a la Cámara de Diputados para que pueda convertirse en ley. Otra pregunta de Rosa Angélica.
Dice que sí es cierto que hoy a las 11 de la noche va un helicóptero a fumigar el país de las Fuerzas Armadas. El tema de la comunicación, Rosa Angélica, y a todos los amigos que nos están siguiendo, la comunicación, las noticias, y tiene que haber una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, todos, sin excepción, sin distingo, lo que son medios digitales que están participando, como el caso nuestro, en esta labor de orientación y seguimiento. Esa es una información a todas luces, es una información falsa. Primero porque no hay que fumigar, porque no es un tema de mosquito. Es algo que está en una superficie y no puede llegar ni hay ningún veneno. En Santiago yo veo que se está desinfectando más que fumigando. Son áreas específicas, pero es a pie. Entonces eso no es verdad, ni mucho menos que a las 11 de la noche. Son muchas informaciones que vamos a ver que estarán dando por las redes sociales que no se corresponden y que entran dentro de la falsedad, y que tenemos entonces que tener un poquitito de sentido común para saber que no tienen que ver con esto. Por eso hay que informarse, por eso hay que trabajar el tema, por eso hay que seguir la comunicación oficial. Eso es falso de toda falsedad. No van a fumigar y no es un tema de fumigar, no es un tema de mosquito, y si fueran a hacerlo no lo van a hacer con un avión porque se diluye, o con un helicóptero porque se diluye en el aire. Lo harían entonces de manera física, de manera personal. Entonces eso no es verdad. Dice Gianni Batista, ¿qué pasará con las personas que trabajan en una banca? No es que la banca, reitero, no tienen grandes inconvenientes, porque una banca es una persona o dos personas lo que la están atendiendo. Habrá que ver en qué es lo que se ha planteado, y vamos a ver la evolución de cómo va aconteciendo todo, si no hay transporte en la calle. Hay muchas cosas que si materialmente imposibilitan que se tenga que trabajar, pues entonces será entonces sí recomendable el que esas empresas tengan que asumir todo el rigor de lo que se está planteando. Pero mientras puedan ir, si es una banca, no vemos grandes inconvenientes. Habrá que ver el tema del transporte y ellos deberán tener la flexibilidad. Saludo a Vinicio Montero, que está también participando con nosotros. Dice Jacqueline que se ayudaría la vacuna de la influenza. Claro que sí. Toda vacuna que tienda a fortalecer lo que es el tema de tu sistema inmunológico es positivo, porque todas las gripes están asociadas entonces al tema respiratorio, y es un valor agregado de mayor riesgo hasta de muerte el que tú tendrías si tienes algún problema de este tipo. Entonces cualquier vacuna sirve para fortalecer, para mejorar las condiciones que tú deberás tener, como también la alimentación, para enfrentar este virus. Dice el Smerlin Rodríguez, parece que explicándole al señor Vinicio Montero que el virus no se muere porque sea caluroso, como tiene muchas personas. Bueno, Vinicio, que pueda ver esto, como tiene muchas personas, el inconveniente, la falsa creencia de que el virus se muere y que aquí no se expande y que es un tema hasta del gobierno. No, esto es una realidad. Solo tenemos que hacer acopio, solo tenemos que ver a nuestro alrededor la experiencia comparada. Dice A de Paredes que cuál es el número que se debe llamar. Lo vamos a ubicar, lo vamos a tener, pero los números, bueno, nosotros en la página del Vedor Digital, en la página de Facebook, están ahí los números, y se encuentran también en Google, en cualquier sitio. Están los números de emergencia. De hecho, puedes llamar hasta el 911, y en el 911 también tendrían que darte esa información, o tendrían que traducirte directamente, porque el 911 tiene esta conexión directa, y todas estas informaciones constituyen elementos de emergencia. Quien está encabezando la comisión de alto nivel ha sido el cultor de todo el 911, que es el ministro Montalvo. Dice Anairis Peralta que a lo mejor aún están a tiempo para controlarlo, porque no pueden esperar, se complique la cosa. Ciertamente, Anairis, hay una situación difícil, se ha tenido represado, incluso los reactivos, las pruebas solamente estaban autorizadas para el Estado, ya están aperturadas, ya habrá una mejor estadística, ya no es una información solamente del Estado. Yo creo que hay que ser un poquitito más transparente con todo esto, aun cuando sé que tienen una situación difícil y no querrán alarma. Pero todo esto, bueno, dice que el número, dice Smerlin Rodríguez, que está muy activo
y nos ha dado una mano interesante en este proceso de información y orientación. Dice que el número de reporte ante cualquier eventualidad del coronavirus lo es el asterisco 462. Asterisco 462 es el número rápido para cualquier eventualidad, cualquier situación que necesita la orientación, el pueblo, cualquier situación en particular en una empresa, usted lo hace desde ahí. Elena Feble nos saluda y nos pregunta que qué va a pasar después que pasen los 15 días, que si todo volverá a la normalidad. Claro que no, pudiera ser en 15 días, antes, después. La proyección que yo desde ya, sin que sea muy especulativa, pero es la proyección que pudiéramos tener por las informaciones de que disponemos, lo mismo que habría dicho Donald Trump, que son los que están probando una vacuna, los chinos otra vacuna también, los cubanos, son vacunas que se pudieran estar ya en el mes de julio, agosto. Entonces esto no es de 2 días, esto no es de 2 días, esto le queda todavía algún tiempo. Los 15 días es una proyección inicial que ya ni serían en el estado de emergencia, ni serían 15, sino que el Congreso ha modificado y ha planteado que sean 25 días. No, en los 15 días lo que van es a revisar si continúan, si amplían. Fíjate que hay algunas cosas que no son ni siquiera 15 días, son 30 días. Los cruceros, el cierre, a otros aspectos son solamente por 15 días. Las escuelas, eso no es por 15 días, eso tienen más tiempo. Entonces no es que en los 15 días, no es que le hemos puesto una fecha de caducidad o que se va a resolver el problema. Pudiera resolverse, ojalá, pero no me parece que una emergencia de connotación mundial, en donde solamente hacer la vacuna, producirla, experimentarla como se está haciendo ahora, lleva un tiempo largo. Entonces todavía no es previsible que en 15 días hayamos sorteado todo esto. El alquiler de vivienda, dice Rafaela de los Santos, ¿cómo se paga? Bueno, es una situación complicada, difícil, porque el que tiene su vivienda es dueño y también depende de eso. Hay algunos que, como un cantante urbano que vi por ahí, y que lo dijimos ahorita, ha planteado de que los inquilinos solamente le estaría cobrando la mitad, pero ciertamente tendrá que haber un sacrificio, tendrá que haber una espera, tendrá que haber un plazo de gracia. Todo esto tendrá que ser considerado, tendrá el Estado que buscar paquetes de asistencia, que no es la realidad tanto en República Dominicana, pero en Estados Unidos se están planteando pues hacer un envío masivo de asistencia económica a los ciudadanos. Es un asunto que no es difícil aquí. Dice Junior que el que trabaja en una ferretería, hay que dar seguimiento a todo esto, y si usted tenga una condición vulnerable, porque tenga problemas respiratorios, hay que enviarlo a su casa. Ángela Alessi Edward dice que qué pasará y qué pasará con los pagos del gobierno. Bueno, el gobierno ha dicho que está adelantando ya lo que sería pues el pago, lo va a hacer para que la gente pueda disponer de los recursos necesarios, porque como yo le dije a ustedes, lo que se quiere es un aislamiento, el que las casas se conviertan en hospitales, porque en el fondo ningún gobierno, no solo República Dominicana, en el mundo, tiene cómo sortear, cómo responder al colapso del sistema de salud pública que implica esta capacidad exponencial, amplia, rápida, de contagio que tendría cualquiera que esté inmerso, que esté involucrado en un tema de esta, que esté expuesto bajo cualquier esquema, porque esto se pega tan fácil o más fácil que una gripe. Entonces, ciertamente, lo que se busque es eso, que la gente se vayan organizando en su casa, que no entre, que no salga, que se confinen en su casa, que no estén expuestos, y que si tienen algún problema de salud pública en este nivel, pues que traten de resolverlo en su casa, pero con esa contención que supone entonces meterse a su casa y estar en condiciones de trabajar todo esto. Curar siempre a los que son más vulnerables, a las personas adultos mayores, los ancianos, los que tienen enfermedades asociadas a todo este tipo. Bueno, ya yo con esta parte pues tendría que irme despidiendo, dándole las gracias a todas las personas que han participado de este programa especial, esta consulta popular, este espacio de información, de a juicio nuestro no solo las medidas atinadas que ha venido sorteando y que ha venido pues adoptando el gobierno dominicano, y que muchas tendrán que continuarse desarrollando, otras tantas que tenemos nosotros que darle seguimiento por los medios, participar con ustedes de esta cobertura especial, y reitero que un servidor pues dándole las gracias por el favor de su sintonía. Esto ya lo que yo le pido es que compartan lo que es esto en las redes sociales, para que otros también puedan
participar y ir despejando también cualquier inquietud que tengan sobre el particular. Así que por favor vamos compartiendo, vamos haciendo viral lo que ha sido este programa, gracias a la plataforma de más de 800,000 seguidores que hoy por hoy albergan al primer portal cívico de la República Dominicana, el Veedor Digital, que es el que permite que podamos llegar hasta ustedes. Ha estado con ustedes Trajano Potentini y agradeciéndole el favor de su sintonía.